Como padres, tenemos el privilegio de criar a nuestros hijos y ayudarles a forjar su futuro. Es un reto que puede ser difícil e increíblemente gratificante. Queremos ser los mejores padres y abuelos que podamos. La Biblia es el mejor recurso para todos los aspectos de la vida y sobresale en la crianza de los hijos. La palabra de Dios nos guía en la meta de criar hijos asombrosos. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, sobre todo si esta es tu primera ocasión en la cual nos estás acompañando. De verdad nos sentimos súper honrados de que has decidido estar con nosotros en este día, tomar parte de tu domingo para estar aquí en este auditorio. Queremos también agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestras plataformas sociales, ya sea que estés viendo este mensaje en vivo o lo estés viendo posteriormente. Recibe un gran abrazo de parte de la familia de Sugar Creek. Y estamos en medio de una serie, estamos en la tercera parte de una serie en donde estamos hablando acerca de cómo podemos ser mejores padres, de poder tener una guía parental que nos ayude en el trabajo tan difícil que es ser papás. Como hemos estado diciendo en los mensajes anteriores, una de las cosas que tenemos que reconocer es que hoy en día es más difícil ser joven o ser niño que en cualquier otra época anterior. Y no tiene que ver tanto con el trabajo manual o con el peligro de la vida de los jóvenes, sino más bien tiene que ver con toda la cultura tóxica que afecta la forma de pensar de los jóvenes, de los niños hoy en día. Y si es más difícil ser joven o un niño que en cualquier otra época, significa también que es más difícil ser papá o mamá hoy en día. Porque el problema es de que no podemos guiarnos en generaciones anteriores, porque hay muchas cosas que estamos experimentando en nuestra sociedad, en el mundo de hoy, que otras generaciones no tuvieron que pasar. Así que queremos como iglesia poder tener algún tipo de guía que nos pueda ayudar en el trabajo tan importante que es ser papás. Y también quiero volver a enfatizar, si tú estás aquí y a lo mejor estás diciendo, wow, pues de haber sabido esto no hubiera venido porque estoy perdiendo el tiempo, no tengo hijos, o a lo mejor no tengo hijos que son niños todavía, ya son adultos, están fuera de la casa, o a lo mejor tengo nietos pero no viven conmigo, entonces ¿para qué estoy aquí? La idea es de que en realidad hay un rol y un papel que todos tenemos que jugar para ayudar a la siguiente generación, sea que nosotros seamos papás, sea que nosotros seamos maestros, sea que nosotros seamos mentores, sea que nosotros seamos simplemente un ejemplo de lo que significa ser un verdadero hombre, un ejemplo de lo que significa ser una mujer, para ayudar a la siguiente generación con el tiempo en el cual ellos están viviendo. Y eso significa que todos entonces necesitamos estar activamente trabajando en la vida de jóvenes y niños, los que vienen después de nosotros. La primera semana hablamos un poco acerca de la meta de la crianza, lo que queremos ver al final en la vida de nuestros hijos. Y hablamos de que la meta debe de ser ayudar a nuestros hijos a amar a Dios, sobre todas las cosas. Cuando ellos amen a Dios, entonces podrán enfrentar cualquier cosa que suceda en sus vidas. La semana pasada hablamos acerca de la importancia de escoger una dirección en la cual vamos a estar llevando a nuestros hijos. Y hablamos de cómo si tú escoges una dirección o no escojas una dirección, ya les estás llevando por un camino. Y al final tenemos que preguntarnos qué dirección, qué camino es el que estamos criando, estamos formando a nuestros hijos. Y hoy lo que vamos a hacer es contestar, creo, una pregunta que muchas veces los papás se están haciendo, sobre todo en nuestra época, y es esto: ¿cómo ayudo a mis hijos a navegar la cultura? ¿Cómo ayudo a mis hijos a navegar esta cultura actual tóxica, donde tenemos tantas ideas, tantas cosas que realmente sabemos que no están bien y que ellos están siendo bombardeados por todos lados con respecto a esto? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer como papá, como mamá, para ayudar a mis hijos en lo que ellos están enfrentando? Ahora,
Una de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos acerca de la cultura y por lo cual la cultura es tan importante, ya sea que nosotros reconozcamos la cultura en la que estamos viviendo o no lo reconozcamos, al final de cuentas, nuestra cultura forma nuestra percepción de la realidad. Ese es lo que hace todos los medios culturales que están alrededor de nosotros. Que nuestra cultura forma nuestra percepción de la realidad. Empezamos a creer que el mundo funciona de cierta manera por lo que la cultura va formando alrededor de nosotros. Y cuando hablo acerca de cultura, hablo acerca de todas estas ideas que van formando nuestra manera de pensar y poder entender lo que es el mundo. Y muchas veces esas ideas van contrarias a lo que Dios desea para nuestras vidas, lo que Dios desea para nuestra sociedad, para nuestra nación y también para el mundo. Y entonces, cuando estas ideas, a través de los medios que tenemos hoy en día, tecnología que permite que estas ideas sean algo en el cual se esparzan de una forma tan rápida, a través de redes sociales, a través de programas de televisión, a través de películas, a través de música, a través de videojuegos, a través de tantas cosas que están a nuestro alrededor. Eso hace que estas ideas vayan conformando nuestra realidad y pensemos acerca de el enfoque que nosotros tenemos sobre la vida. Y lo que hace que esto sea peligroso es que nuestros hijos que nacen en esta cultura y que lo único que conocen es esta cultura, muchas veces no se dan cuenta de estas influencias tóxicas que están alrededor de ellos. Pero para los que somos adultos de una cierta edad para adelante, podemos entender cómo el mundo ha cambiado en nuestra época como la época anterior. Y por eso, pedirles a los jóvenes que ellos naveguen nuestra cultura por ellos solos es en realidad algo ridículo. Es algo que ellos no están preparados para hacer, porque constantemente se les está reforzando estas ideas y pensando en la mente de ellos que eso es lo único que existe a nuestro alrededor. Por esa razón, me recuerda esto como un proverbio chino que leí en una ocasión. Y en este proverbio dice esto: si tú quieres saber lo que se siente estar mojado, no le preguntes a los peces. Si tú quieres saber lo que significa estar mojado, no le preguntes a los peces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice este proverbio? La idea es que un pez toda su vida vive en el agua. Ellos no pueden distinguir entre estar mojado y no estar mojado. Ellos están mojados toda su vida, es la realidad que ellos conocen. Más bien es aquellos que han vivido fuera del agua y dentro del agua los que pueden distinguir entre una realidad y otra. Y ese es el papel que nosotros jugamos como papás. Como papás, nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a cómo navegar las cosas que ellos están viviendo, porque nosotros entendemos que lo que ellos ven en redes sociales, lo que ven en programas de televisión y entretenimiento, no es la realidad del mundo, pero la realidad al final no es lo que nuestra cultura quiere conformarnos, sino es algo mucho más profundo. Y es por esa razón que nosotros hemos llegado a un punto en nuestra sociedad donde la cultura nos va haciendo pensar en ideas que muchas veces nosotros aceptamos y pensamos que es la realidad. Ideas como, por ejemplo, que el estándar de la belleza está conformado por unas mujeres que se llaman Kardashians. Y que ahora el operarte y hacerte cirugías, el usar filtros cuando te tomas fotografías, es al final lo que toda mujer, lo que toda jovencita está aspirando, porque ellas al final piensan que eso es lo que necesitan alcanzar para realmente ser consideradas bellas. Es por eso que en nuestro tiempo, nuestra sociedad, nuestra cultura nos va diciendo de que los niños no son lo suficientemente maduros para manejar. Necesitan llegar hasta cierta edad para tener una licencia de manejar. Necesitan llegar a una cierta edad para poder votar. Necesitan llegar a una cierta edad para independizarse. Pero si ellos al final sienten
que son de un género diferente, y un niño se siente que es una niña y una niña se siente que es un niño, ellos entonces tienen todo el derecho de pasar por una operación, una cirugía, donde las niñas van a pasar por una mastectomía y donde los niños van a pasar por una castración simplemente porque ellos sienten ser del género diferente. Y los papás no tenemos absolutamente ningún derecho para opinar o guiarles acerca de eso. Eso es lo que nuestra cultura ahora nos empuja. Nuestra cultura nos empuja ahora con el mensaje de decir el uso de la marihuana es completamente normal. Todo mundo lo hace y no tiene absolutamente ningún problema. Tú puedes fumar marihuana, tú puedes tomar drogas y funcionar y tener tu trabajo y tener tu familia y no hay absolutamente ningún problema, ignorando completamente todos los estudios que muestran los daños emocionales, físicos y espirituales que vienen con el consumo de las drogas. ¿Cómo es que ahora nosotros llegamos hasta este punto? Y donde llegamos a la idea en nuestra sociedad que estas cosas son perfectamente normales. Viene porque nuestra cultura va conformando la realidad que al final es aceptada. Ahora, muchas veces cuando los cristianos hablamos acerca de cultura, es la idea de que todo es negativo, pero la realidad es que no es así. La cultura incluye lo bueno, lo malo y lo feo. Nada tiene que ver con la película, es simplemente que las tres cosas están presentes en la cultura. Hay cosas muy buenas que han venido de nuestra cultura, cosas como por ejemplo el poder aprender hoy en día. Una de las cosas que a mí me fascinan es poder ver un video de YouTube o un podcast y poder sentarme a escuchar maestros, escuchar expertos en diferentes campos que me enseñan con respecto a temas que siempre me han interesado. Anteriormente, hace años, uno tenía que pagar para sentarse con uno de estos maestros miles de dólares e ir a escuelas muy exclusivas para poder aprender estas cosas. Pero ahora todo esto está a nuestro alcance. Y esto hace una diferencia increíble. Hay cosas muy buenas que vienen con el avance de la tecnología y con nuestra cultura que ahora va hacia dar información y que eso esté disponible para todas las personas. Pero hay cosas malas también. Y cuando nuestra cultura ahora nos empieza a decir que es perfectamente normal el transgenerismo o el homosexualismo, entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. Y por cierto, déjame hacer una pausa. Nosotros como seguidores de Jesús debemos de ser los que más amamos a aquellos que están pasando por transgenerismo u homosexualismo. Pero precisamente porque les amamos, no queremos que ellos estén en un estilo de vida que sabemos que les va a dañar y que los estudios mismos muestran que hay un alto nivel de depresión y suicidio porque esto al final no puede llenar sus vidas. Como seguidores de Jesús, ¿cómo no vamos a poder amarles, pero ayudarles a salir de algo que es tóxico dentro de sus vidas? Y lo feo es que nuestra sociedad cada vez va hacia una dirección donde estas cosas son completamente aceptables. Y nuestra cultura tal parece como que nos manipula y nos va llevando hacia una dirección muchas veces de división, de polarización, en el cual hay tanto combate hoy en día. Nunca como antes las personas han comentado que se ha visto una división tan grande en este país y en el mundo por cuestiones de política, por cuestiones sociales, por cuestiones culturales en los cuales las personas están tan divididas. Para mí fue un ejemplo de esto fue lo que sucedió durante la pandemia en el 2020. Cuando todos nosotros al final estuvimos encerrados en nuestras casas y nuestra información lo estamos obteniendo a través de redes sociales, a través de noticieros de televisión, una de las agendas que se crearon era la pugna entre las personas que estaban a favor de tomar las vacunas y aquellos que estaban en contra de tomar las vacunas. Y cualquiera que sea tu posición, yo tengo mi posición con respecto a eso, pero independientemente de la posición, lo que se creó fue una división entre las personas. Y lo que empezamos a ver eran familias divididas,
Personas que eran hermanos, que estaban peleados porque unos estaban a favor y otros en contra, y amigos y todos. Y la gente empezó a tomar posturas con respecto a lo que ponían en sus redes sociales, decir: yo estoy a favor de la vacuna, yo estoy en contra de la vacuna, yo estoy a esto. Y todos estos mensajes que empezaron a dividir a las personas, y cada uno empezó a culpar al otro con respecto a lo que estaba pasando. Y cuando eso sucede, cuando nuestra cultura empieza a llevarnos por ese camino, no estamos yendo por un buen camino. Y el problema está en esto, de que si nos sentáramos ahorita a hacer la lista de todo lo que está mal en nuestra cultura, si nos sentáramos a hablar acerca de todas las grandes influencias y las cosas que se están haciendo mal, el problema que nosotros tenemos es que la cultura constantemente está cambiando. La cultura constantemente está cambiando. Y lo que hoy estamos viendo en unos años no va a ser un problema. Es por eso que hace 5 años nadie estaba hablando acerca del transgenerismo. No estamos hablando acerca de ninguna de estas cosas, pero hoy en día esta es una de las cosas más importantes que se están manejando hoy en día. Conversaba con uno de los pastores hace algún tiempo que estaban aquí en nuestra iglesia, que ahora se ha ido a servir a otra iglesia. Y él, al estar casado con una pediatra, me contaba esto. Me decía cómo su esposa, la pediatra, estaba recibiendo mucha presión del hospital donde ella trabajaba, porque querían que en la tarjeta ella pusiera que ella estaba abierta y tolerante hacia el transgenerismo, en su propia tarjeta. Y si ella se rehusaba, había una presión de que se le iba a despedir porque ella no estaba acatándose a esto. Nuestra cultura está presionando hacia una cierta dirección. Y el problema es que las cosas cambian. Lo que tú crees que hoy está bien, en 5 años va a cambiar. Es por eso que nosotros tenemos la osadía hoy en día de agarrar estatuas de los que se consideraron héroes o personas que ayudaron a llegar al punto donde estamos hoy, y romper esas estatuas porque creemos que hoy en día moralmente nosotros somos mucho mejores que todas esas personas de la antigüedad. Y el problema es que cada vez la sociedad va cambiando, y lo que hoy es moral, en 5 años a lo mejor no lo es, en 1 año no lo es. Y es estos cambios vertiginosos que pasamos, que nuestra comunidad constantemente está empujando hacia una agenda. Y el problema es que nuestros hijos están siendo afectados, y nosotros tenemos que aprender cómo navegar esto, y a la misma vez ayudar a nuestros hijos cómo navegar esto. Y lo otro es esto, que la cultura, lo que hace que la cultura sea tan peligroso es esto, que la cultura nos moldea de forma imperceptible al presentarnos lo que es normal. La cultura nos moldea de forma imperceptible al presentarnos lo que es normal. De una forma muy sutil, la cultura nos dice: esto es lo que es normal, esto es lo que está bien. Y nuestros hijos, al recibir todas estas influencias, ellos automáticamente creen: esto está bien, esto está mal, esto es lo que me enseñan en la escuela, esto es lo que me enseñan en la universidad, esto es lo que mis amigos también, es lo que estoy viendo en las redes sociales, es lo que estoy viendo en programas. Y entonces cuando papá y mamá me hablan acerca de que estas cosas están mal, pues están locos ellos, porque son unos retrógradas. Ellos sus ideas son anticuadas y ya no es para el mundo moderno, y automáticamente rechazan las cosas que nosotros tratamos de infundirles. Y cuando estas influencias vienen a sus vidas, obviamente al traerles a la iglesia por 1 hora o 2 horas a la semana versus la cantidad de horas donde ellos están siendo adoctrinados, pues obviamente ellos van a aceptar lo que al final nuestra cultura les está tratando de enseñar. Déjame darte 2 ejemplos. Podría darte 1000 ejemplos, pero déjame darte 2 que son recientes. Uno es un programa de televisión, una serie de televisión que se viralizó, que se popularizó muchísimo, que se llama en inglés la serie Wednesday Addams, que en español se llama Merlina. Y esta serie de televisión, que se volvió la segunda
de mayor audiencia en la historia de Netflix. Y por cierto, antes de que siga, mi esposa cuando le comenté más o menos lo que iba a compartir hoy, mi esposa me decía, no vayas a decir de las series porque luego me están preguntando acerca en qué canal está para que lo puedan ver y todo. Así que lo estoy diciendo no porque estoy tratando de popularizar estas series, así que no me metan en problemas con mi esposa, ¿ok? Entonces, la serie de Merlina o Wednesday Addams está basado en una serie antigua que en muchos de nuestros países latinoamericanos lo conocíamos como Los Locos Adams. Y en la serie de Los Locos Adams trataba acerca de esta familia que era como anormal, peculiar, que estaba compuesta por los esposos que eran Homero y Morticia Adams, que tenían a sus hijos que eran Pericles y que era Merlina. Y tenían a diferentes personas en la familia que todos ellos actuaban de una forma normal. Y parte de la serie era el hecho de que traían invitados y por ejemplo el tío Lucas salía y era medio raro y asustaba a la gente y cada capítulo era prácticamente eso. Pero una de las cosas caracterizaba esta serie y esta era la unidad familiar, que era parte de lo que era el mensaje anterior de esto. La idea de que la familia siempre se debe de mantener unida y que deben de trabajar juntos para poder ir hacia adelante. En la nueva serie de Wednesday Addams o de Merlina, este mensaje se quitó por completo. De hecho, la serie se trata acerca de cómo Merlina, ahora que es una adolescente, prácticamente trata a sus papás como si fueran unos estúpidos. Y de hecho su sarcasmo, sus comentarios y sus ideas van en contra de todo lo que sus padres le han enseñado. De manera que en la serie lo que se presenta es que Merlina es la inteligente y que sus papás son unos dos bobos. Y luego la pregunta entonces es, ¿por qué es que nuestros hijos están siendo tan irrespetuosos hoy en día? ¿Por qué es de que nuestra autoridad como padres poco a poco está siendo erosionada? Lo es por lo que ellos están viendo en las diferentes redes y las influencias. Cuando nosotros empezamos a ver los mensajes que se les está metiendo en la cabeza y que ellos lo aceptan completamente, entonces empezamos a ver por qué es que ellos piensan y actúan de la manera como actúan. Estaba platicando con mi hermana el otro día y ella me estaba diciendo cómo en México, lo cual México en los aspectos culturales está más atrasado porque suceden las cosas en Estados Unidos primero y luego empieza a esparcirse por todos los demás países a imitar todo lo que sucede aquí. Pero ella me estaba diciendo que un día estaba en la escuela con su hija y estaba escuchando a su hija que está en secundaria o middle school, una compañera de su hija. Y la hija estaba hablando por teléfono con su mamá y la mamá parece que se le había olvidado uno de los libros de la hija. Y entonces la hija le estaba hablando y le estaba diciendo a su mamá, es que eres una estúpida, ¿cómo se te olvidó el libro? ¿Cómo puede ser? Ahora ya... Y entonces hablando completamente irrespetuosamente hacia sus papás. Y tal parece que esto es lo que empezamos a ver más y más alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque la influencia de nuestra cultura les está llevando a pensar de esta manera. Un segundo ejemplo. Es una serie que por lo menos esta, gracias a Dios, no se popularizó al nivel de Wednesday Addams o Merlina y que inclusive ha sido atacado por su mensaje, pero sin embargo se ha vuelto popular. Y esta es la serie Velma. En esta serie Velma, que es una serie muy reciente, está basado también en material muy conocido, que es la serie de Scooby-Doo. Y en esta, si tú te acuerdas de las caricaturas de Scooby-Doo, es acerca de estos adolescentes, estos jóvenes que se unen, son diferentes cada uno de ellos, pero se complementan para resolver misterios junto con un perro que se llama Scooby-Doo. Y la serie trata acerca de la unidad también y cómo trabajar en equipo ayuda para resolver las cosas. En esta nueva serie de Velma, todo eso es completamente quitado. Y el personaje principal aquí, que es Velma, es otra muchacha adolescente de 15 años, sarcástica, que le habla de forma despectiva a todas las personas. Y ahora en la serie ella es una lesbiana. Igual que Daphne, que es la otra muchacha que era parte del equipo de Scooby-Doo.
Y ahora ellos están entrando como en una relación e inclusive durante la serie muestran una escena donde todas estas muchachas de 15 años están cambiándose de ropa y se les está visualizando de una forma sexual. Una serie de televisión que era para niños, ahora el mensaje es completamente cambiado. Y eso es lo que vemos constantemente. Que las series de televisión, las películas, toman cosas antiguas que fueron populares, pero cambian la agenda por completo para meterte un mensaje completamente diferente. Y entonces empezamos a pensar, cuando nuestros hijos dicen, no, todo este estilo de tu decisión acerca de tu sexualidad y todo eso es tu decisión, eso es lo que tú quieras hacer. ¿De dónde vienen esas ideas? Parte de eso viene de influencias culturales como lo que ellos están viendo. Entonces, todo esto, al final no podemos apagar estas cosas. Al final eso es parte de la influencia que va a estar alrededor de cada uno de ellos. Y lo que nosotros necesitamos hacer al final, lo que necesitamos ayudar a nuestros hijos, es a poder entender cómo la cultura, al enviarles todos estos mensajes que sabemos que les van a dañar, que les van a lastimar, está creando una serie de puntos ciegos. Y estos puntos ciegos no permiten poder ver la realidad de las cosas. Es un poquito como cuando tú estás manejando, ¿verdad? Ahorita con mi hija mayor, ella ha estado en su etapa en el cual ha estado aprendiendo a manejar y está manejando y una de las primeras lecciones que le dije a ella cuando estamos en el carro es: cuando tú estás manejando, no te fíes simplemente de ver tu espejo retrovisor de ambos lados y del que tienes ahí adentro, porque el problema es de que cuando tú ves solo los espejos, hay un punto ciego que los espejos no te permiten ver. Y como nosotros no hemos comprado de esos vehículos nuevos que se prende la luz cada vez que hay un auto en el carril de al lado, entonces lo que tienes que hacer es que tienes que voltearte para asegurarte que el punto ciego no sea el que no te muestre lo que está pasando. Es un poquito como esta foto de como tú estás manejando. ¿Cuál es la resolución? ¿Cuál es una solución para esto? Bueno, hay unos espejitos ahora que venden. Y no estoy promoviendo esto, pero en la compra de este espejito recibirás, no es cierto, no recibo ninguna comisión ni nada, pero ese espejito cuando tú lo pones, lo que permite es poder ver más allá de lo que el espejo te está mostrando. Y cuando tú puedes ver más allá, entonces, como puedes ver en la foto, revela ese auto que está al lado, que no te permite entonces cambiar de carril, porque sería peligroso y arriesgarías tu vida. Pues Dios nos ha dado algo así a nosotros, como papás, como seguidores de Jesús, en el cual nos revela lo que está pasando en nuestra vida. Con todas estas influencias nos permite ver más allá y poder ver lo que está mal para guiar a nuestros hijos por todo esto que está pasando en nuestra sociedad y que va a seguir hacia adelante. Por eso, ¿cómo navegamos la cultura y enseñamos a nuestros hijos a hacerlo? ¿Cómo comenzamos nosotros a navegar correctamente la cultura actual y cómo enseñamos a nuestros hijos para que ellos lo hagan bien también? Pues la respuesta Dios nos lo da en su palabra. Y hay un libro en la Biblia que se considera uno de los libros más profundos, no solo de toda la Biblia, sino de la historia. Y el libro nosotros lo conocemos hoy como la epístola o la carta a los romanos. Y en esta carta Pablo lo escribió para un grupo de cristianos, para una iglesia de seguidores de Jesús que estaban situados en la ciudad de Roma. Pablo no los conocía personalmente, nunca había tenido la oportunidad de estar ahí con ellos, por lo que él, en su afán de viajar para allá, escribe una carta para prepararse para cuando llegue a ellos. Y en la carta lo que él hace es que va explicando toda la teología que ellos necesitan entender, el plan de Dios tan increíble de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Perdón. Y entonces, en ese plan que Dios tiene para nosotros, Él empieza a explicar cómo
la humanidad comenzó siendo desobediente. Y cómo la humanidad, a través de su pecado, fue apartado de Dios. Y Dios, que pudo haber abandonado a la humanidad, en vez de eso, decidió mandar la solución a través de su Hijo Jesucristo. De manera que, como Pablo explica, a través de Adán todos fueron pecadores, pero a través de Jesús todos tienen ahora oportunidad de poder conocer y seguir a Jesús. Y entonces Pablo va desglosando por 11 capítulos todo este plan tan increíble, todo lo que Dios ha hecho por cada una de las personas. Y cuando él llega al capítulo 12, entonces en el capítulo 12 empieza él a dar la aplicación de todo lo que ellos han aprendido. Y cuando él les da la aplicación de lo que ellos han aprendido, gracias. Aquí está una de las aplicaciones de lo que alguien ha aprendido, gracias por ello. Y cuando Pablo da la aplicación de todo lo que han aprendido, entonces él empieza a decir, no es solamente el conocimiento, sino que ahora viene la práctica. Y es aquí, en Romanos capítulo 12, donde Pablo empieza a decirnos lo que es la solución para poder navegar la cultura y para ayudar a nuestros hijos de cómo ellos van a navegar la cultura. Así que ve lo que dice ahí Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Él dice esto: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo esto: anteriormente, bajo el judaísmo, las personas tenían que traer una oveja o un tipo de animal para sacrificarlo, para ser aceptable delante de Dios, porque el derramamiento de sangre era necesario para cubrir los pecados personales de una persona. Pero bajo Jesús ya no es necesario hacer eso. Más bien ahora, en vez de traer un animal como un sacrificio, nosotros somos el sacrificio. Y la idea es que nosotros venimos ante Dios para entregarnos por completo, para que Él tome el control de nosotros, porque Dios no quiere ya un sacrificio muerto, quiere un sacrificio vivo, porque gracias a la muerte de Jesús es que nosotros ahora tenemos vida. Y entonces Pablo empieza a explicar aquí: preséntense como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, esto comienza con la transformación de nuestras mentes. Y entonces Pablo continúa diciendo esto: y no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Ahora, mucho que decir con respecto a esto, pero déjame darte 3 principios que Pablo está dándonos en este pasaje. El primero es este: enséñales a tus hijos que Dios determina la realidad en vez de la cultura. Lo primero que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que Pablo dice, es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos que Dios es el que determina la realidad en vez de la cultura. Escucha nuevamente cómo Pablo regresa a este pasaje en Romanos 12:1. Él dice esto: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto: Dios es al cual tenemos que venir, porque solamente Él es el que puede determinar nuestra realidad. Es el que puede determinar la realidad de la cultura. No es las fuerzas culturales lo que determina lo que está bien y está mal, porque nuevamente lo que hoy esté bien, vas a ver que en 1 año, 2 años, 5 años se va a decir que esto ya no está bien, esto es lo que está bien, eso estaba mal, y las cosas de la cultura son constantemente cambiantes, porque están basados no en una verdad absoluta, sino en una verdad que al final cambia con la cultura, lo que es llamado una verdad relativa. Pero Dios, que es la verdad, Él es el que determina la realidad de las cosas. Y por esa razón, para entender lo que verdaderamente está pasando, tenemos que venir primeramente a Dios. Lo segundo es esto: cuando se trata acerca de tus hijos, ayúdales a rechazar cómo la cultura determina tu identidad con ideas falsas.
Ayúdales a poder entender estas ideas falsas que la cultura trata de darnos y rechazarlos para determinar que la identidad al final no está basada en ideas falsas, sino en lo que Dios dice. Escucha nuevamente lo que Pablo dice. El versículo 2, la primera parte. Dice, y no se adapten o no se conformen a este mundo. En el idioma original, la palabra que es usado ahí es no permitan que les metan en el molde. Es prácticamente lo que quiere decir esto. Que al meternos en un molde en el cual todo el mundo hoy en día, a través de redes sociales, a través de programas, a través de todo, tú tienes que tener estos valores y tú tienes que pensar de esta manera y tú tienes que creer esto y tienes que ser tolerante con respecto a eso y todo. Lo que el mundo está tratando de hacer es conformarnos, trata de meternos en un molde para que todos seamos iguales. Y por eso nuestra identidad al final está basada en cosas que ni siquiera tienen tanto valor. Si nuestra identidad está al final basado en ser un hombre o una mujer, o si está basado en el hecho de que nosotros somos hispanos o somos blancos o somos afroamericanos o asiáticos, o si está basado en una preferencia sexual como el heterosexualismo o el homosexualismo, el bisexualismo o cualquier otra cosa, cualquiera de esas cosas al final no es lo que forma nuestra identidad. Lo que forma nuestra identidad es Dios. Dios es el que nos dice quiénes somos. Y la Biblia enfatiza que nuestra identidad está basada en el hecho que nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros, no en estas otras cosas que nuestra sociedad está empujando y nuestra cultura está empujando. Lo tercero y lo último es esto. Motiva a tus hijos, motívales a seguir la voluntad de Dios, que es lo mejor. Motiva a tus hijos a seguir la voluntad de Dios, que es lo mejor para ellos. Escucha cómo termina diciendo Pablo aquí en la segunda parte del versículo 2. Que no se adapten, no se conformen a este mundo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. Al final de cuentas, las celebridades que mandan su mensaje, los políticos que mandan su mensaje, Hollywood que manda su mensaje, atletas que mandan su mensaje, a ninguno de ellos realmente le importa lo que a tu hijo o a tu hija va a bregar al seguir las ideas que ellos están tratando de propagar. Pero Dios, en cambio, que ama a tus hijos más que lo que tú les amas, Él sí está preocupado por lo que es mejor para ellos. Y su voluntad, la voluntad de Dios, siempre va a ser lo mejor para nuestros hijos y para nosotros. Y nuestra tarea es ayudarles a que ellos antepongan esas ideas a todo lo demás que nuestra cultura nos dice. Cuando nosotros hagamos eso, independientemente de lo que nuestra cultura diga, formaremos hijos que ellos sabrán navegar esta cultura correctamente. Esto al final solo lo podemos hacer cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y por eso, si tú nunca has venido a conocer a Jesús como tu Salvador personal, ni siquiera sé cómo podrías realmente poder ser buen papá, buen mamá en la situación que vivimos hoy en día. Solo Dios lo puede hacer en nosotros. Por eso tú necesitas de Él. Y queremos ayudarte para que tú tomes la decisión de conocer a Jesús el día de hoy. Y lo puedes hacer en un lugar que nosotros hemos preparado para ti, que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Nos encantaría que tú seas parte de esto. Cuando salgas de este auditorio, hacia tu derecha, ahí habrán personas listas para ayudarte a tomar la decisión de cómo tú puedes conocer a Jesús hoy mismo. Padre Celestial, gracias porque en medio de una cultura tan tóxica y deshonesta, tú que eres la verdad, nos ayudas a entender todo lo que está a nuestro alrededor y no permitir que nuestros puntos ciegos nos guíen. Ayúdanos a poder criar a nuestros hijos conforme a tu voluntad y que tú seas al final glorificándote a través de ellos. Te amamos, te damos gracias por esto y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.